Hoy, mientras pongo orden en mi casa, luego de unas semanas en que la tenía un poco descuidada, quiero contarte acerca de unos cambios que he ido haciendo paulatinamente a través de los años en nuestro hogar para promover un estilo de vida más saludable. La salud tiene que ver con todo lo que hacemos y todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra salud. Una de las cosas con las que yo de entrada llegué a mi propio hogar fue utilizar cosas para limpiar que fueran lo menos agresivas posible. Yo nunca he sido fanática de los desinfectantes ni de los olores fuertes, así que ya desde que me mudé a mi propia casa, compraba algunos detergentes que eran más gentiles. Nunca he comprado desinfectante de piso, ni detergente en polvo para lavar la ropa, ni esos detergentes que tienen olores súper fuertes. Pero sí, desde el principio lavaba mi ropa con jabón de cuava, y este jabón sí trae una pequeña fragancia. Lo que siempre usé para neutralizar también el agua dura del país era bicarbonato de sodio. Y al principio empecé usando el jabón lavaplatos normal, que tenía fragancia, tenía colorantes, etc. Luego, con el tiempo y con las cosas que he ido aprendiendo, comencé a hacer algunos cambios. Por ejemplo, cuando pude encontrar un jabón lavaplatos que no tenía fragancia y que limpiaba bien, pues comencé a comprar un jabón sin colorantes y sin fragancias. Y lo bueno de usar esto es que no puedes percibir ningún sabor extraño en los platos, en los vasos, porque muchas veces cuando uno usa estos detergentes con fragancias, tú puedes sentir como el sabor de la fragancia del detergente cuando tomas agua o cuando comes algo. Otra cosa que hice fue que cambié el jabón para lavar. Primero, porque ya no me estaba agradando el olor del jabón de cuava, y segundo, porque noté que el jabón de cuava no es que lava mal la ropa, pero la ropa blanca la dejaba un poco curtida, como que con el tiempo se iba poniendo amarillenta. Así que comencé a buscar otras opciones y encontré un jabón neutro que no tiene fragancias. Y ya para desinfectar los pisos y desinfectar las superficies, yo he utilizado de todo. He utilizado alcohol, he utilizado vinagre, pero lo que más me gusta utilizar es agua oxigenada, porque el agua oxigenada no es agresiva, es un desinfectante súper potente y no huele raro, ni tampoco te daña los paños y el suape. Porque lo que noté con el vinagre blanco es que deteriora la capacidad de absorber líquido de los paños y del suape. Este día, como se puso lluvioso, quise hacer esta sopa que me quedó buenísima. Lo que hice fue que sofreí un pedacito de jengibre y luego a eso le puse zanahoria, ajo, cebolla y ají morrón, y luego le puse un poco de esa salsa de tomate. Lo sofreí todo junto unos minutos. Y luego este sofrito lo eché en la sopa. Ya yo había hecho el caldo con un osobuco que había sacado en la mañana. Le puse suficiente sal y luego puse el arroz. Y el arroz lo cociné dentro de la sopa y queda espectacular. Un consejo que a mí siempre me molestaba cuando lo escuchaba era ir fregando en lo que la comida se hacía, y para mí eso me parecía imposible
pero últimamente lo he estado incorporando y la verdad es que es más fácil de lo que parece. Y eso me ayuda un montón porque cuando voy a fregar los platos de la comida no tengo un reguerazo en la cocina y me toma muchísimo menos tiempo terminar esta tarea que muchas veces es súper pesada. Aquí estoy enseñando las cosas que uso para fregar y limpiar en la cocina. A mí me gusta usar fibras naturales y cosas biodegradables porque no se ponen feas y no se ponen con mal olor. A diferencia de esas esponjas que venden en el supermercado, el musú o la lufa que le enseñé aquí es lo que yo uso para fregar y eso simplemente se va desintegrando con el tiempo y como tiene bacterias buenas, el material lo que hace es que en vez de ponerse feo, horroroso y maloliente, simplemente esas mismas bacterias buenas van atacando las bacterias malas y no ayudan a que esas bacterias malas que causan el mal olor proliferen. Igual este paño que lo comencé a comprar hace 2 o 3 meses se va desintegrando también con el uso. Ya al final se van rompiendo pedazos y hay que botarlo. Pero no porque se ponga horrible o porque se ponga maloliente, sino porque simplemente se está desintegrando. Y esto yo lo compro alrededor de una vez al mes y me ha encantado usarlo porque además absorbe súper bien y no te deja las cosas mojadas. La otra parte que quería compartir acerca de estos cambios que yo he ido haciendo con el tiempo son las cosas que cambié en la cocina, tanto las cosas que utilizo como los alimentos que consumimos. Mi camino en esto de tener mejor salud y tratar de evitar enfermarme lo más que pueda no es de ahora, sino que viene desde antes de yo casarme, desde antes de yo tener hijos, porque a mí no me gusta interactuar mucho con el sistema médico, así que trato de evitar necesitarlo lo más que yo pueda. Así que desde antes ya yo había comenzado a cambiar mi alimentación por algo más saludable, según lo que yo entendía que era saludable. Por ejemplo, antes de yo casarme ya yo había dejado de tomar refrescos, ya había dejado de consumir en gran parte comidas rápidas, ya había dejado de consumir snacks preempacados como Doritos y galletas prehechas y todo ese tipo de cosas que antes lo consumía bastante cuando era más joven, pero ya yo había ido dejando esas cosas atrás. Sin embargo, mi alimentación no es que era óptima porque yo entendía que consumir menos carne y más vegetales era mejor para la salud, aparte de que económicamente me salía un poco más barato. Así que cuando nos mudamos en nuestra casa comprábamos muchos vegetales, comprábamos muchos huevos y comíamos mucho pan. Y las carnes casi no las comprábamos, primero porque no comíamos el almuerzo en la casa, sino que comíamos en el trabajo y pues comíamos lo que hacían en el trabajo. Y segundo porque preferíamos no consumir carne en la casa. Yo solamente compraba carne para cocinar los sábados y a veces compraba pescado, no carne, y compraba bacon para algunos desayunos. Pero nuestra dieta en ese tiempo consistía mayormente de huevos, vegetales, algunas frutas y pan. Luego de yo tener hijos, sí aumenté un poco el consumo de proteínas animales porque yo notaba que mi hijo las necesitaba y yo también, pero no como ahora. Y también cuando me metí en todo esto de aprender sobre el embarazo, sobre el parto, llegué a informaciones sobre nutrición que contradecían completamente todo lo que yo había aprendido y además me hacían mucho más sentido, por lo cual yo comencé a buscar más información, a leer más y descubrí que una dieta óptima, por lo menos a mí me ha funcionado muchísimo, es una dieta que sea bastante alta en proteínas animales, sobre todo carnes rojas. Así que yo comencé a cambiar cómo comíamos en casa por ahí, aumentando la cantidad de carne roja que comíamos y tratando de comprar la carne de la mejor calidad posible. También aumenté bastante el consumo de grasas, cambié las grasas con las que cocinábamos. Por ejemplo,
Yo nunca he sido de comprar aceites vegetales, lo compraba solamente para hacer plátanos fritos o para hacer cosas así, pero era muy raro que yo usara ese tipo de aceites. Yo usaba mucho aceite de oliva para cocinar, básicamente era lo que yo usaba. Pero cuando comencé a investigar y a leer y a descubrir, comencé a introducir la manteca de cerdo para cocinar y la verdad es que me va súper bien con la manteca de cerdo. Comencé a incorporar más mantequilla en mi dieta, que también me ha ayudado muchísimo a no ponerme demasiado flaca y a tener más energía. Y comencé a utilizar también un poco más de aceite de coco. Ya yo lo utilizaba, pero no lo utilizaba tanto. Y la realidad es que yo no uso tanto el aceite de coco porque el aceite de coco aporta un sabor a la comida y yo prefiero usar un tipo de grasa más neutral que no tenga tanto sabor. Y esto a mí me ayudó a relajarme bastante porque yo insisto más en que se coman las proteínas, lo cual es muchísimo más fácil que se las coman en vez de insistir en que se coman los vegetales. Y el resultado ha sido que ellos comen de todo, comen vegetales, comen carnes, comen carbohidratos y también fui variando los carbohidratos. En vez de comer tanto pan, comencé a comer más papa, comencé a comer un poco más de batata. Los víveres como la yuca, los guineitos, no les entramos mucho porque no nos gustan tanto, pero lo que es batata, papa, plátano, sobre todo plátano amarillo, los consumimos bastante. Comencé a cambiar la forma de cocinar las legumbres, por ejemplo, las legumbres yo las pongo en remojo el día anterior y les pongo un poco de vinagre y ese medio ácido y ese remojo hace que las legumbres vayan descomponiendo antinutrientes, lo que ayuda a que cuando tú las consumas puedas absorber mejor los nutrientes que ellas tienen y también los nutrientes de los alimentos con los que las estás acompañando. Y otra cosa que pasó con el tiempo y con la lectura y con yo experimentar fue que le perdí miedo al azúcar. O sea, uno tiene esta visión de que el azúcar es malo y que uno no debe consumir azúcar, pero lo que yo me di cuenta es que lo malo no es tanto el azúcar, sino que es esos alimentos que uno consume que tienen mucha azúcar, cuáles otros ingredientes ellos tienen que sí son muy dañinos para la salud. Por ejemplo, los colorantes, los aditivos, esos químicos de los cuales tú no puedes ni siquiera pronunciar el nombre. Esas son las cosas que realmente hacen daño y provocan problemas autoinmunes, no tanto el azúcar en sí. Claro, el azúcar se consume con moderación, no es lo principal de nuestras comidas, pero tampoco le andamos corriendo como la plaga. Yo no tengo miedo de que mis hijos coman algo dulce en la noche, ni en la mañana. Por ejemplo, si hacemos pancakes, usamos bastante miel. Si hacemos avena en la noche, yo les endulzo su avena porque así es que a ellos les gusta. Y no tengo miedo de que eso vaya a interrumpir su sueño ni a ponerlos hyper. Porque lo que yo he notado es que lo que los pone rápidos son esos ingredientes como los colorantes, como esos aditivos que le ponen a esas comidas, que sí les cambian el comportamiento completamente, sobre todo a mi hijo mayor. Inclusive el chocolate, que es algo que supuestamente tiene cafeína y que podría alterarlos, no los altera en lo absoluto. Y esta ha sido mi experiencia personal. En cuanto a los utensilios que utilizo en la cocina, yo fui cambiando poco a poco, a medida que podía, los sartenes y las ollas. Como han visto en mis videos, yo uso mucho mis sartenes de hierro forjado, que me sirven muchísimo, y compré una batería de ollas y sartenes de acero inoxidable, de esos que tienen el fondo grueso, que son buenísimos y me funcionan súper bien. El key con estos utensilios es aprender a utilizarlos para que la comida no se pegue. En el caso de los sartenes de acero, lo importante es mantenerlos bien curados, con su grasita, con su capita de grasa,
para que los alimentos no se peguen, y con el acero inoxidable lo más importante es que se calienten bien antes de tú echar cualquier cosa en ellos, porque si no se calientan bien, entonces se te va a pegar todo, y si se calientan demasiado también se te va a pegar todo. Así que lo que hay es que estar pendiente de cuando está en la temperatura correcta para tú poder empezar a cocinar y que las cosas no se te peguen. También cambié cucharas y espátulas que tenía de plástico, que probablemente eran pocas porque yo casi nunca he usado plástico en mi cocina. Me compré mis utensilios de madera, compré mis utensilios de acero inoxidable y es lo que uso hasta el día de hoy. Y lo bueno de los sartenes y las ollas que yo uso es que no se dañan con esos utensilios de acero, porque no tienes que tener miedo de que se vaya a dañar el recubrimiento o lo que sea. Simplemente tú usas tus utensilios y ellos no se van a dañar. Esas ollas y esos sartenes de acero y de hierro duran para toda la vida, y eso es lo que a mí más me ha gustado. Lo último que cambié en mi cocina fueron las cantinas, los recipientes que yo uso para guardar la comida. Yo tenía recipientes de plástico porque eran los que me salían más económicos, los que podía comprar en el momento, pero cuando fui pudiendo cambiarlos, compré mis recipientes de vidrio. Estos son algunos cambios que te quería compartir. Todo esto fue a través de varios años. Empecé con mis ollas y mis sartenes antiadherentes y todo lo demás, pero con el tiempo, con el aprendizaje y con la posibilidad económica que hemos podido obtener en ciertos momentos de nuestra vida de casados, pues fui haciendo estos cambios y me ha ido súper bien con ellos. Así que si quieres aprender más, te recomiendo que investigues, sobre todo en el área de dieta y de utensilios. Es súper importante lo de las fragancias, porque ese es uno de los mayores contaminantes dentro del hogar, y son contaminantes silenciosos que tú crees que no te están haciendo nada, pero en realidad afectan todo el sistema endocrino, y cuando se afecta el sistema endocrino, se afecta la salud en general. Si te gustó este video, no olvides darle like. Me puedes dejar en comentarios cuáles cambios has hecho tú en tu vida y en tu hogar para tener una mejor salud. Y si eres nuevo en este canal, te invito a ver mis otros videos y a suscribirte. Si te gusta mi contenido, puedes encontrarme en Instagram como Nat Aybar. Nos vemos en un próximo video.